Decíamos que si los dos objetos realizan los dos recorridos a la misma frecuencia, es decir, de igual forma, a pesar de que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, pues también es importante entender que si la frecuencia se mantiene constante, el periodo también se mantiene constante. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? No es que porque una circunferencia es más grande que otra, entonces el periodo cambia. No, si la vuelvo y repito, si la frecuencia se mantiene constante, el periodo también se mantiene constante. Es decir, que el tiempo que tarda en dar un giro es igual para los dos objetos. Para el objeto que realiza la circunferencia pequeña y para el objeto que realiza la circunferencia grande. ¿Ok? Eso quiere decir que ambos estarían realizando o estarían barriendo el mismo ángulo. ¿Ok? En la misma unidad de tiempo. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos considerar que si los dos recorridos lo hacen a la misma frecuencia, entonces las velocidades angulares son iguales. Entonces, la velocidad angular del objeto 1 es igual a la velocidad angular del objeto 2. Pero la velocidad tangencial sí ya no es la misma. La velocidad tangencial de 1 en este caso será menor que la velocidad tangencial de 2. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Pues porque sencillamente la longitud que está recorriendo cada uno ya no es la misma. Des en cuenta que aquí, en cualquiera de los dos casos, la distancia recorrida corresponde a qué cosa, cómo se llama o cómo calculo la longitud de esta circunferencia. ¿Cómo se calcula la longitud de esa circunferencia aquí? Pura geometría. ¿Me dijeron? Ay, grave cosa. La longitud de una circunferencia se conoce como el perímetro de la circunferencia y eso es igual a 2pi por r. O sea que la distancia recorrida en un giro o en una revolución es igual a 2 por pi multiplicado por el radio de giro. ¿Estamos? Y como la velocidad tangencial se define, es como la longitud del arco de circunferencia. Esa longitud es precisamente la distancia que está recorriendo, dividido entre el tiempo. Entonces, ¿cómo dijimos que se calculaba esa distancia? Como 2 por pi por el radio sobre el tiempo. ¿Está claro? Chicos, ¿ustedes sí están ahí o no están? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. Como sabemos que el recorrido, o mejor, el ángulo, ya habíamos dicho por allá que la velocidad angular era igual al ángulo barrido en una unidad de tiempo y que en una circunferencia el ángulo corresponde a 2pi, entonces podemos decir que la velocidad angular es igual a 2 por pi sobre el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que se barre en un giro. 2 por pi sobre el tiempo. Entonces, si yo reemplazo eso en esta ecuación,
resulta que esto termina siendo la velocidad angular. Por lo tanto, podemos también decir que la velocidad tangencial es igual a omega, que es el ángulo, multiplicado por R. Y aquí tenemos otra ecuacióncita o un par de ecuaciones en las que estamos relacionando o estamos obteniendo el valor de la velocidad tangencial. ¿Está claro hasta ahí? Pero Sí, profe. esta velocidad que nosotros tenemos acá también se puede transferir. Y después vamos a hablar un poquito, ya seguramente cuando volvamos de vacaciones, vamos a hablar un poquito más sobre eso de la transferencia. Pero si esta circunferencia, imagínense que esta circunferencia es una llanta, una rueda, ¿cierto? Y este punto que ustedes tienen acá es el punto donde se infla la llanta, ¿sí? Que si no estoy mal le dicen gallo a ese puntico donde se infla la llanta. Entonces, lo que vamos a tener es que esta llanta pues estaría desplazándose sobre una superficie, ¿cierto? Que sería la carretera. Pues resulta que la velocidad tangencial de ese gallo corresponde también a la velocidad con la que se desplazaría la rueda. ¿Ok? Entonces, significa que si esta rueda, por decir algo, fuera la rueda de una bicicleta, entonces la velocidad de la bicicleta sería exactamente igual que la velocidad tangencial de la rueda. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, hay un deslizamiento o la rueda por alguna circunstancia se desliza sobre la carretera, entonces ya esas dos velocidades no serían iguales. Por ejemplo, el caso de una frenada. Cuando nosotros vamos en una bicicleta y la bicicleta se puede frenar, o mejor, la rueda se logra frenar. Ustedes saben que en una bicicleta, pues, más allá de cualquiera de los métodos, de los sistemas que tenga, puede ser un freno de disco o freno de esos de caucho, no sé exactamente cómo se llaman. Cuando Guaya, profe. activa, perdón, Se llama un freno de guaya. de guaya, ok, Sí, sí, sí. no sabía el nombre, aunque el freno de disco también utiliza guayas, ¿no? Bueno, a menos que sea hidráulico. Sí, Eh, profe. Bueno, pero como se llame, sea cualquiera de los dos, lo que hacen es parar la rueda, ¿cierto? Pero eso garantiza que la bicicleta queda quieta. No No. necesariamente, ¿cierto? Que ahí es cuando nosotros decimos que la bicicleta derrapó. Es lo que los chicos dicen, que derrapó. ¿Por qué? Porque dejó una huella sobre la carretera, se deslizó. La rueda pudo haber quedado quieta. Eso quiere decir que en ese instante la velocidad tangencial de la rueda era cero, pero la velocidad de la bicicleta no era cero porque ella logró seguirse moviendo. Entonces, en un caso como ese, ya no, la velocidad de la bicicleta no es la misma velocidad tangencial de la rueda. Pero en condiciones normales, donde la rueda puede estar girando normalmente, podemos decir que la velocidad de la bicicleta sí es la misma velocidad tangencial. ¿Está claro hasta ahí? Parece que sí. Resulta que esa velocidad tangencial, a pesar, ojo, a pesar de que
de que la rueda esté realizando un movimiento circular uniforme, vemos acá el dibujito, a pesar de que se está realizando un movimiento circular uniforme, eso significaría que la magnitud, ojo, la magnitud de la velocidad es igual, ¿cierto? La magnitud de la velocidad es constante. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque sencillamente siempre está haciendo recorridos iguales en tiempos iguales, por lo tanto su magnitud debe ser igual. Sin embargo, el ángulo de la velocidad está cambiando. ¿Ok? Pero el ángulo de la velocidad cambia. ¿Listo? Esto nos lleva a otra cosa, y es que recordamos que la velocidad es una magnitud vectorial. Y si es una magnitud vectorial, recuerden que los vectores tienen magnitud y tienen dirección. La magnitud, de acuerdo a lo que acabamos de concluir, es constante, pero la dirección sí está cambiando. Eso significa que la velocidad cambia. Al fin y al cabo, si algo de ese vector cambia, es porque está cambiando. Entonces, la velocidad vectorial, o perdón, velocidad tangencial, no vectorial, tangencial, la velocidad tangencial cambia. ¿Listo? Vuelvo y repito. Si algo cambia de la velocidad, es porque ella ya no se mantiene constante. Entonces significa que la velocidad tangencial está cambiando. ¿Listo? Y recordamos entonces por allá en primer periodo, ¿cómo se le llama al cambio de velocidad? ¿Cómo se le llama al cambio de velocidad? Uniformemente acelerado. Y en el movimiento uniformemente acelerado, ¿cómo se le llama al cambio de velocidad? No, ese es el tipo de movimiento. Pero dentro de ese tipo de movimiento nosotros vimos una magnitud que habla del cambio de la velocidad. ¿Cómo se llama esa magnitud? ¿No recuerdan? Cambio de velocidad en una unidad de tiempo, ¿qué es? Profe, la verdad no recuerdo. La aceleración. Entonces, de aquí podemos concluir que si la velocidad tangencial cambia, entonces se produce una aceleración. Conclusión, en un movimiento circular uniforme hay aceleración. Ahora vamos a ver de qué es esa aceleración. Cuando nosotros vimos el concepto de aceleración, yo les dije a ustedes, sin ser lo mismo, no es lo mismo, pero la aceleración la podemos interpretar como si fuera una fuerza. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tenía un vehículo acá o tenía un objeto acá, ¿cierto? Para cambiarle su velocidad, supongamos que él viene a esta velocidad, una velocidad relativamente pequeña, y quiero que ahora tenga una velocidad más grande.
¿Hacia dónde yo tendría que hacerle fuerza? En esas dos esferas, ahí como están. ¿Hacia dónde le tengo que hacer la fuerza? Pues a la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la aceleración tiene el mismo sentido que va a tener esa fuerza. Para que este objeto logre aumentar su velocidad, entonces yo debo acelerarlo en el mismo sentido en el que aplicaría esa fuerza. ¿Está claro hasta ahí? Ahora vamos a ver entonces, bueno, ¿y cuál tiene que ser la dirección que tiene que tener la aceleración para que el objeto empiece a cambiar la dirección de su de su velocidad vectorial? ¿En qué dirección o hacia dónde tiene que cambiar su velocidad vectorial? ¿Ok? Para poderlo entender, recordemos lo que ocurriría. Supongamos que nosotros tenemos una cuerda y en la cuerda tenemos una piedra. Si nosotros la hacemos girar y hacemos girar y girar y girar, pues la piedra va a hacer este recorrido, ¿cierto? Haría este recorrido. Pero ¿qué ocurre si la cuerda, supongamos que la cuerda en un instante está por acá, y en ese instante la cuerda se rompe? ¿Qué ocurrirá? De acuerdo a lo que nos dice el señor Newton en su segunda ley, todo cuerpo tiende a conservar su movimiento. Ojo, movimiento rectilíneo. Por eso es que cuando nosotros vamos en una curva, nosotros vamos en un carro en una curva, nuestro cuerpo no tiende a mantener la curva, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiende a hacer este recorrido. Tiende a salirse de la curva, no a mantenerse. Entonces, ojo, porque el señor Newton, en su primera ley, dice que el cuerpo tiende a conservar su movimiento rectilíneo, no curvilíneo. O sea que cuando el cuerpo va en este punto, tiende a conservar esta trayectoria. Esa es la trayectoria que él trata de conservar. ¿Ok? Si la piedra o si la cuerda, mejor, se rompiera en este instante, significa que la piedra va a salir es en esta dirección. No trata de seguir la curva, ella trata de seguir una trayectoria rectilínea. ¿Está claro hasta ahí? Por eso es que la velocidad se llama velocidad tangencial, porque resulta que el vector que representa a esa velocidad es un vector que es tangente a la curva de la trayectoria. Entonces, cuando el objeto está en este punto, si estamos en este punto, entonces la velocidad vectorial o la velocidad tangencial, perdón, iría en esta dirección. Esta es la velocidad tangencial que habría en ese punto y esta es la velocidad tangencial que hay en este punto y así en cualquier punto. Siempre para representarla vamos a tener un vector que es tangente a la trayectoria. Vuelvo y repito, por eso lo llamamos velocidad tangencial. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué es lo que no cambia de ese vector? Lo que no cambia de ese vector es precisamente su magnitud. Quiere decir que yo siempre tengo que pintar ese vector de la misma longitud. Siempre va a ser la misma longitud. Lo único que le estoy cambiando es la dirección. Ahora, ¿cómo tiene que cambiar la dirección? Así como lo veíamos acá, ¿cómo tiene que ir cambiando la dirección? Entonces, supongamos que ya voy a hacer esto por aquí en otro punto. Por aquí.
Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, cuando el objeto esté en este punto de acá, su velocidad tangencial está en este sentido, ¿cierto? Cuando el objeto esté en este punto de acá, la velocidad está cambiando en este sentido. ¿Ok? Es decir, que el vector velocidad está moviéndose, está cambiando su dirección. ¿Listo? Para que este vector pueda cambiar su dirección hacia este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que generar una fuerza en este sentido para que el vector gire y se convierta en un vector vertical. ¿Ok? Si estamos hasta ahí, chicos, a cambiar el color de este otro vector para que lo podamos entender. El vector, o mejor, la fuerza que se tiene que aplicar se haría en forma horizontal. La voy a hacer, no la voy a escribir allá, dibujarla allá en la punta. Voy a dibujarla aquí en este punto de acá. Cuando el objeto esté en este otro punto, la velocidad tangencial tiene que estar dirigida es hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza hacia dónde se tiene que hacer. Ahora se tiene que hacer verticalmente, pero hacia abajo. ¿Listo? Cuando esté en este otro punto, la velocidad tangencial tiene que hacer, estará así, y la fuerza que se tiene que hacer para cambiar su dirección estará en este sentido. Y lógicamente, para que vuelva a esta condición inicial, entonces la fuerza estará en este sentido. Ya saben, estoy hablando de fuerza única y exclusivamente porque es la forma en que estamos asemejando a la aceleración con la fuerza. ¿Ok? Esto significa que ese vector de fuerza, o dicho con el nombre que es ese vector de aceleración, siempre está dirigido ¿hacia dónde? Hacia el centro. Hacia el centro, correcto. Por eso, esta aceleración toma el nombre de aceleración centrípeta. ¿Ok? Porque vuelvo y repito, siempre esa aceleración está dirigida hacia el centro de la circunferencia. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, chicos.